El mundo recuerda el número 300. Recuerda los abdominales esculpidos, las capas rojas ondeando en el viento ardiente de un paso estrecho y el estribillo desafiante que ha resonado a lo largo de los milenios. Vengan y tómenlas. Recordamos las Termópilas como el cenit del heroísmo. Una derrota tan gloriosa que, en nuestra memoria colectiva, eclipsó a la propia victoria. Nos gusta pensar que el sacrificio de Leónidas salvó a Grecia, que su sangre compró el tiempo que necesitaba para que la libertad sobreviviera. Pero la historia real, no es hollywoodense. La historia es sucia, compleja y a menudo aterradora. Porque cuando el último de los 300 espartanos fue masacrado, cuando el silencio cayó sobre el desfiladero, lleno de moscas y cadáveres, lo que siguió no fue un canto de gloria. Fue una carnicería. El gran rey Jerjes, el hombre que se creía un dios, no honró el valor de su enemigo. Estaba furioso. Había perdido a miles de sus inmortales contra un puñado de griegos. Caminó entre los cuerpos, buscando uno en particular. Y cuando encontró el cuerpo de Leónidas, perforado por flechas, atravesado y mutilado, ordenó algo inconcebible. Una barbarie que violaba incluso las propias costumbres persas. Le cortó la cabeza y clavó su cuerpo en una estaca. Una estaca dejada para pudrirse bajo el sol. La cabeza cercenada era el mensaje. Esto es lo que le sucede a los héroes. Y ese mensaje se propagó como un incendio por toda Grecia. El escudo de Hélade estaba roto. El camino hacia el sur quedó completamente abierto. La bestia persa, herida y sedienta de sangre, avanzaba. Y esta vez no había 300 hombres para detenerla. Bienvenidos al verdadero apocalipsis griego. Bienvenidos a aquello que la historia olvidó contarles sobre el día después de la leyenda. Septiembre, el año 480 a.C. El aire del Ática no huele al mar. Huele a olivos, a salitre, a verano. Huele a ceniza. A madera vieja ardiendo. Después de pisotear los cadáveres en las Termópilas, el ejército persa inunda Grecia central como un tsunami lento y negro. Las ciudades que cometieron el error de resistir, como Tespias y Platea, fueron borradas del mapa. Quemadas hasta los cimientos. Sus hombres asesinados. Sus mujeres esclavizadas. Pero el verdadero premio, la joya que Jerjes quería aplastar entre sus dedos cubiertos de anillos de oro, era Atenas. Imaginen que son ciudadanos atenienses en ese septiembre. Tienen que abandonar su hogar. Evacúan la ciudad a toda prisa. Dejan atrás sus casas, sus templos, las tumbas de sus antepasados. Amontonados como refugiados en la isla de Salamina, a pocos kilómetros de la costa, mirando el horizonte con el corazón apretado en un puño. Y entonces lo ven. El humo espeso y negro, graso y sofocante, elevándose desde la Acrópolis. Ven el Partenón, el templo sagrado de sus dioses, envuelto en llamas. Jerjes ha tomado Atenas. Ha saqueado sus tesoros. Ha matado a los pocos sacerdotes ancianos que se negaron a huir. Y ha ordenado que la ciudad sea incendiada. Desde Salamina, los atenienses observan cómo su mundo se convierte en cenizas. Su líder, Temístocles, lo apostó todo a una profecía. Confía en los muros de madera, dijo el oráculo. Esos muros eran los barcos. Atenas ya no era una ciudad de piedra. Era una idea, flotando sobre el mar. Y aunque poco después la flota griega lograría una victoria milagrosa en la batalla naval de Salamina, destruyendo la flota persa y obligando a Jerjes a huir de regreso a Asia, había un detalle. Pequeño. Aterrador. Jerjes se fue. Pero el ejército se quedó. La gente celebra Salamina como el fin de la guerra. Fue una ilusión. Jerjes regresó a sus palacios en Persépolis para sofocar rebeliones y vivir en el lujo. Pero dejó atrás su mejor arma. Mardonio. No era un rey mimado. Era un general.
Un depredador. Táctico. Inteligente. Carismático. Implacable. Con él estaban las mejores tropas del imperio. Los inmortales, sobrevivientes de Leónidas. La caballería meda acorazada. Los arqueros de élite. Los lanceros bactrianos. Un ejército terrestre temible, intacto, hambriento. Pasaron el invierno en las fértiles llanuras de Tesalia, acumulando fuerzas, afilando espadas y esperando la primavera para terminar lo que habían comenzado. Aún más doloroso fue ver las banderas en el flanco derecho del ejército persa. Banderas griegas. Tebanos. Tesalios. Locrios. Miles y miles de griegos, alineados del lado de los medos. Los traidores que habían doblado la rodilla ante Jerjes ahora estaban dispuestos a matar a sus propios hermanos. Esto no iba a ser solo una guerra defensiva. Iba a ser una brutal guerra civil. Sangre contra sangre. Bronce contra bronce. Los dos ejércitos se establecieron, separados por el río Asopo. El agua corría tranquila entre ellos, indiferente al hecho de que pronto se volvería roja. Ninguno de los dos comandantes quería dar el primer paso. Cruzar el río significaba romper la formación y exponerse al ataque. Así comenzó la guerra de los nervios. Pero Mardonio tenía prisa. Quería poner a prueba la determinación de los griegos. Quería saber si los espartanos eran tan duros como contaban las leyendas o si se quebrarían bajo la presión. Por eso envió su mejor carta. Masistio. No era un simple comandante. Era el jefe de la caballería persa. Un hombre gigantesco, famoso por su belleza y su fuerza, montado en un caballo de guerra con bridas de oro. Masistio lanzó una carga de caballería no para romper la línea, sino para provocar. Los insultos resonaban desde los caballos. Llamaban cobardes a los griegos. La caballería persa, armada con arcos y lanzas, comenzó a hostigar a los megarenses, que ocupaban una posición vulnerable. Las flechas caían como una lluvia negra. Los megarenses fueron aplastados. Al borde del colapso, enviaron un mensaje desesperado a Pausanias. O envían ayuda, o abandonamos el frente. Pausanias miró a los espartanos. Miró a los atenienses. Nadie quería moverse y romper la falange. Al final, un contingente de atenienses de élite, arqueros y hoplitas, se ofreció voluntariamente a bajar y ayudar. El enfrentamiento fue brutal. Polvo. Gritos. Sangre. En medio del caos, el caballo de Masistio fue alcanzado. La bestia se alzó sobre las patas traseras y arrojó al gigante al suelo. Los atenienses se lanzaron sobre él como perros de caza. Pero Masistio resistía. La armadura dorada y escamada bajo sus vestiduras escarlata rechazaba los golpes. Las espadas rebotaban. Era como intentar matar a una tortuga de hierro. Finalmente, un soldado griego detectó la única abertura. La punta de la lanza atravesó la visera del casco y penetró en el cerebro del comandante persa. Masistio cayó. Y con él, el silencio cayó también sobre el campamento persa. Su muerte fue el primer golpe psicológico real. Los griegos arrastraron su enorme cuerpo y su magnífica armadura en un carro, para que todos los soldados lo vieran. Miren, decían. No son dioses. Sangran. Mueren. La moral griega se elevó. En el campamento persa, la reacción fue devastadora. Heródoto escribe que el lamento por Masistio se oyó en toda Beocia. En señal de duelo, los persas se afeitaron la cabeza, cortaron las crines de los caballos y las colas de las mulas. El sonido de miles de hombres gritando de dolor resonó durante la noche. Un recordatorio de que los enemigos no eran monstruos sin rostro, sino hombres que amaban a sus líderes con una devoción fanática. Pero el duelo terminó. Y comenzó la sed de venganza. Mardonio, más furioso que nunca, decidió que ya no iba a jugar. Si los griegos querían guerra, les daría el infierno.
movió sus tropas más cerca, presionando, asfixiando. Y entonces utilizó su arma más poderosa. No las flechas. El agua. Los griegos dependían de un solo manantial, su única fuente de vida bajo el calor del verano. Mardonio lo sabía. Sabía que un ejército sin agua es un ejército muerto. Su estrategia cambió. Dejó de buscar una batalla frontal y comenzó a estrangularlos. Sus arqueros a caballo rodeaban las líneas, cortaban los suministros y hostigaban sin descanso. En solo unos días, el ejército griego se encontró en una situación crítica. Sedientos. Hambrientos. Exhaustos. La euforia inicial por la muerte de Masistio se desvanecía. La guerra logística golpeó a Pausanias de frente. Estaban atrapados. Quedarse significaba una muerte lenta. Atacar significaba un suicidio táctico. La tensión en el mando aumentaba. Los atenienses exigían acción. Los espartanos pedían paciencia. Mientras los líderes discutían, los soldados miraban sus cantimploras vacías y el cielo lleno de buitres. Pausanias tomó una decisión arriesgada. Una retirada nocturna. En el papel, el plan parecía razonable. En la práctica, estaba a punto de convertirse en uno de los desastres más peligrosos de la historia militar antigua. Y precisamente esa noche, entre el caos, el miedo y la estupidez humana, se decidiría el destino de Occidente. La noche cayó sobre el valle. Oscura y sin luna. Una bendición, pensaron muchos. La oscuridad ocultaría sus movimientos. Pero la oscuridad tiene otra cara. Amplifica el miedo. Relaja la disciplina. A la señal acordada, el centro del ejército griego, formado por contingentes de las ciudades más pequeñas, comenzó a retirarse. Pero no hacia la posición convenida. El terror los invadió. No querían ir a la isla. Querían estar lo más lejos posible de la caballería persa. En lugar de unos pocos kilómetros, siguieron huyendo hasta casi llegar a las murallas de Platea, buscando refugio alrededor del templo de Hera. De un solo golpe, la mitad del ejército griego abandonó el campo de batalla. Mientras tanto, en el flanco izquierdo, los atenienses esperaban. Disciplinados, pero llenos de desconfianza. No nos moveremos hasta ver que los espartanos se muevan, dijo su comandante. Y se quedaron. En el flanco derecho, donde estaban los espartanos, se desarrolló la escena más absurda y tensa de toda la guerra. Pausanias había dado la orden de retirarse. Sus oficiales obedecieron. Todos, excepto uno. Amonfáreto. Capitán de un batallón de élite. Un espartano de la vieja escuela. Un hombre que vivía y respiraba el código de Licurgo, pero no comprendía la táctica. Cuando escuchó la orden de retirada, se negó. Los espartanos no se retiran, rugió. La discusión se prolongó durante horas. Horas preciosas de oscuridad. Mientras el resto del ejército se dispersaba y se alejaba, el núcleo de la fuerza espartana quedó paralizado por la terquedad de dos hombres. En el clímax, Amonfáreto tomó una enorme piedra y la arrojó a los pies de Pausanias. «Aquí está mi voto», gritó. El amanecer se acercaba. Los atenienses, cansados de esperar, enviaron un mensajero. Encontró al ejército espartano aún en su lugar, a los generales gritándose entre sí y el cielo ya tornándose gris. Pausanias tomó una decisión brutal. Ordenó al ejército avanzar, dejando a Amonfáreto y a sus hombres solos. Amonfáreto comprendió su error demasiado tarde. Intentó alcanzar a la columna, pero el sol ya estaba saliendo. Desde el otro lado del río, los centinelas persas lo vieron todo. El ejército griego estaba desintegrado. Para Mardonio, aquello parecía pánico. Se rió. Y cometió el error fatal. En lugar de formar sus tropas, ordenó la persecución. El ejército persa cruzó el río como una multitud salvaje.
pero no perseguían a fugitivos. Corrían directamente hacia un león dormido. En la colina, Pausanias se dio la vuelta. Con una calma helada, dio la orden. Los escudos de bronce descendieron. Las lanzas se adelantaron. La falange se cerró. La trampa estaba lista. Los persas se acercaron y el cielo se oscureció por miles de flechas. Los espartanos permanecieron inmóviles. Pausanias ofrecía sacrificios. Esperaba la señal de los dioses. Las flechas caían. Los hombres morían. Y solo entonces resonó la orden. Adelante. La falange avanzó. El choque fue sísmico. El valor persa no pudo vencer a la física. El bronce aplastó la tela. En el centro del combate, Mardonio luchaba en persona. Hasta que un espartano, Arimnesto, lo abatió. Mardonio cayó. Y con él, el ejército persa se quebró. Siguió la masacre. En la llanura, los atenienses luchaban griegos contra griegos. Los traidores cayeron. Después, la fortaleza de madera se convirtió en una tumba. No se tomaron prisioneros. El ejército persa dejó de existir en una sola tarde. El río Asopo corrió rojo. Pausanias entró en la tienda de Mardonio y vio el lujo. Ordenó una cena espartana. Caldo negro. Pan viejo. Y pronunció su sentencia contra la avaricia. El botín fue inmenso. Una parte de él fue ofrecida a los dioses. Se erigió la columna de las serpientes, el testigo silencioso del día en que la historia cambió. Y aquí está la última pregunta. ¿Por qué todos recuerdan las Termópilas y casi nadie recuerda Platea? Tal vez porque amamos la tragedia hermosa. Platea fue sucia. Una victoria lograda a través de errores, terquedad y carnicería. Pero fue allí, en el barro de Beocia, donde Occidente sobrevivió. No en el paso, sino en el campo. Y ese día, nadie dio un paso atrás.